En este vídeo te explico cómo realizar gestión de imágenes y de containers en Docker. Los containers y las imágenes ocupan espacio en el disco duro del servidor. Si nos vamos a una terminal y ejecutamos Docker Images, podemos ver que hay ciertas imágenes y que cada una de ellas tiene una ocupación en disco dentro del sistema de archivos del servidor. Si ejecutásemos además Docker PS -a-s para obtener el espacio, vemos que además cada una de las instancias de los containers también tiene cierta ocupación en el disco duro. Si tenemos imágenes o containers que ya no utilizamos, podemos optar por eliminarlos y así recuperar espacio en nuestro disco. Tenemos varios comandos que nos proporcionan la posibilidad de eliminar containers y también varios comandos que también nos ofrecen la posibilidad de eliminar imágenes. Si lo que queremos es eliminar containers, la primera opción que tenemos es utilizar el comando docker rm. A este comando le vamos a pasar como parámetro bien el identificador del container o bien el nombre del container. Si por ejemplo dentro de nuestros containers, que vemos que tenemos unos cuantos, quisiéramos eliminar aquel que está creado con la versión experimental de Ubuntu, es decir, el que tiene la tag 21.04, podemos hacerlo de la siguiente forma, escribiendo el comando docker rm y a continuación indicar el identificador de este container. Con esto ya debería de haber desaparecido del sistema. Vamos a comprobarlo de nuevo con docker ps -a-s y vemos que este container ya no está en la lista. Otra forma de eliminar un container, como había dicho, es a través de su nombre. Por ejemplo, si queremos eliminar el primer container que tenemos creado con Debian, podemos hacerlo también con docker rm y en este caso voy a seleccionar el nombre del container, este de aquí, y también de esta manera este container habrá desaparecido del sistema. Comprobémoslo de nuevo con docker ps -a-s y efectivamente dicho container ya no se encuentra dentro de esta lista. Para eliminar imágenes disponemos del comando docker rmi. En este caso le pasaremos como parámetro a este comando bien el identificador de la imagen o bien el nombre de la imagen separada con dos puntos del tag que tiene esa imagen. Vamos a hacer de nuevo un Docker Images y así vemos qué imágenes tenemos en nuestro sistema. Y ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de Ubuntu 21.04 que ya no nos interesa. Pues podríamos proceder a eliminarla con docker rmi, pondríamos Ubuntu y tras los dos puntos la tag 21.04. Si de nuevo hacemos un Docker Images, vemos que esta imagen ya no se encuentra en nuestro sistema. El problema es que podríamos tratar de borrar una imagen y tener algún container asociado a la misma. Si esto ocurre, con el comando anterior, Docker nos va a impedir hacer la eliminación. Veamos un ejemplo. Hagamos un docker ps -a y vemos que tenemos una instancia de un container con Ubuntu, es decir, que se habrá creado con la imagen Ubuntu Latest, y vamos a ver qué ocurre si tratamos de eliminar la imagen de Ubuntu con el tag Latest. Hagámoslo con docker rmi y en este caso voy a seleccionar el identificador de la imagen, que lo tenemos aquí,
Y cuando ejecutamos el comando vemos que el sistema se queja, nos dice que hay un conflicto y que por tanto no podemos eliminar dicha imagen. Si hacemos un docker images, vemos que la imagen sigue ahí, que no hemos sido capaces de eliminarla. Pero sí que tenemos la opción de forzar ese borrado. Si en lugar de hacer un docker RMI y el identificador de la imagen, hacemos docker RMI -f y el identificador de la imagen que queremos eliminar, el mismo de antes, el que corresponde con Ubuntu, en esta ocasión sí que ha sido eliminada de nuestro sistema de archivos. Veamos qué ha ocurrido con docker images. Vemos que ya no tenemos la imagen de Ubuntu, pero ¿qué ocurre con la instancia de este container creado a partir de esta imagen? Veamos qué pasa si ejecutamos docker ps-a. Al ejecutar este comando, vemos que hay un container que, en lugar de tener una imagen con un nombre habitual, en su lugar tiene un número que corresponde con un identificador de una imagen que ya no está. Efectivamente, ese identificador corresponde con el identificador que tenía la imagen de Ubuntu, la cual hemos forzado que fuese eliminada del sistema. El container somos capaces de seguir poniéndolo en funcionamiento. Si hacemos un docker start -i y el identificador de este container para ponerlo en marcha, vemos que sí que arranca y que nos devuelve una shell dentro del propio container. Ahora estos comandos se están ejecutando dentro de este container que está asociado a una imagen que ya no se encuentra en nuestro sistema de archivos. Salgamos. Y bien, os decía al principio que tenemos varios comandos tanto para eliminar containers como imágenes, y de ellos hemos visto para eliminar los containers el docker rm y para eliminar las imágenes el docker rmi. Pero Docker también nos ofrece unos aliases para gestionar las imágenes y para gestionar los containers a través de docker image y de docker container. Por ejemplo, si ejecutamos el comando docker image --help, nos muestra la lista de operaciones que podemos hacer con una imagen. Por ejemplo, si queremos eliminar una imagen, podemos utilizar docker image rm y a continuación viene el identificador de la imagen o bien el nombre de la imagen. También podemos hacer, por ejemplo, un docker image ls, que vemos que tiene el mismo resultado que el comando docker images. Por ejemplo, podríamos tratar de eliminar la imagen de Debian, a ver qué es lo que ocurre. Me he equivocado, le he puesto una S al final, por eso ha fallado el comando. Sería docker image rm Debian. Igual que ocurría anteriormente, como tenemos algún container que está basado en esta imagen, de entrada el sistema nos ha impedido eliminarla. Es decir, si yo quisiera eliminarla, tendría que hacer docker image rm -f para forzar la eliminación. De esta manera, igual que ocurría anteriormente, hemos eliminado la imagen de Debian, pero sin embargo el container o los containers que estuvieran basados en esta imagen van a persistir dentro de nuestro sistema. También os decía que el otro comando para gestionar containers es docker container. Si escribimos docker container --help, ahí nos muestra todas las operaciones que podemos hacer con docker container. Vamos a hacer, por ejemplo, un docker container ls, que tiene el mismo efecto que hacer un docker ps, y si hacemos un docker container ls -a, vemos que es equivalente a hacer un docker ps-a. Al ejecutar este comando, vemos que hay al menos un container que estaba basado en la imagen de Debian que acabamos de eliminar,
y que ahora mismo tiene como nombre de imagen el identificador que tenía la propia imagen de Debian. Sería en este caso el primer container que aparece en el listado. Veamos qué es lo que ocurre si volvemos a recuperar del registro la imagen de Debian que habíamos borrado anteriormente. Vamos a hacerlo con docker pull Debian. Si ahora hacemos un docker container ls-a, vemos que el container que estaba basado en Debian y que tenía por nombre de imagen el identificador de la imagen de Debian, ahora mismo, tras haber descargado de nuevo esta imagen, ha vuelto a recuperar el nombre de imagen original y ahora vuelve a corresponder a Debian. Lo mismo ocurriría si volviésemos a descargar la imagen de Ubuntu. Veámoslo. Ya hemos recuperado la imagen de Ubuntu. Si hacemos un docker container ls-a, vemos que ahora mismo ya todas las instancias de container tienen asociada una imagen que se encuentra en nuestro disco local. Vamos a crear otro container que se base, por ejemplo, en Debian. Vamos a ejecutar docker run -it -d Debian, con lo cual se habrá creado un nuevo container con Debian. Vamos a repetir esta operación de nuevo. Si hacemos un docker ps-a, vemos que tenemos ahí 3 containers que se basan en Debian, 2 de los cuales están en ejecución, y vamos a parar los que están en ejecución a través del comando docker stop. Lo hacemos con el identificador de cada uno de los containers. Los pongo los dos en una lista. Con lo cual, si hacemos ahora un docker ps-a, vemos que los containers están ahí, pero es que están parados. Vamos a forzar la eliminación de la imagen de Debian una vez más con docker image rm-f Debian. Y vamos a hacer de nuevo un docker ps-a. Vemos que ahora tenemos 3 containers que se basan en una imagen que ya no se encuentra en nuestro sistema de archivos. Justamente las 3 instancias del container que se basaba en Debian. Vamos a ver cómo podemos hacer para eliminar ahora mismo esos 3 containers que tenemos con una imagen inexistente. Recordad que para borrar containers tenemos el comando docker rm. Pues vamos a ejecutar docker rm, pero vamos a emplear la potencia que tiene la base shell de Linux para, con una única operación, eliminar esos 3 containers. Lo hacemos de la siguiente forma. Docker rm, y ahora entre comillas inclinadas vamos a hacer un docker ps-a, la salida del cual vamos a pasársela a grep, y en este grep vamos a buscar el identificador de imagen, es decir, esta hash, y de la salida de este comando vamos a recortar entre las posiciones 1 y 12, que es justamente donde se encuentra el identificador del container. Esto lo hacemos con cat -c 1-12. Y que no se nos olvide cerrar la comilla. Si ejecutamos ahora el comando, vemos que se han eliminado esos 3 containers, pero comprobémoslo a través de docker ps-a y vemos cómo efectivamente esos 3 containers que estaban basados en una imagen Debian que ya no teníamos en nuestro disco han sido eliminados con una única operación. Bueno, esto es todo por el momento. Espero que hayas podido aprender a gestionar containers, a gestionar imágenes, a borrarlas del sistema de archivos, a volverlas a recuperar en caso que sea necesario. Y si ha sido así, hemos cumplido con nuestros objetivos y por tanto, dale un like y suscríbete al canal.